Estudiantes, tengan ustedes muy buen día. Iniciamos esta primera sesión virtual con una pequeña recomendación. La recomendación es que, digamos, el entorno virtual en el cual nos vamos a desenvolver a partir de ahora en adelante, pues supone un esfuerzo en el proceso de enseñanza-aprendizaje, un esfuerzo que no solamente está dirigido hacia el profesor, sino también que es un reto para ustedes los estudiantes. En ese sentido, yo les animo a poner mucho ánimo y muchas ganas al estudio. Requiere mucho de la perseverancia suya y de las ganas que puedan colocarle al desarrollo del mismo, ¿no? Pues bien, al empezar, como siempre, y como ustedes ya conocen, nosotros vamos a proponer el objetivo de la sesión. Preguntándonos, ¿y qué buscamos en la presente sesión, en la presente clase? Bueno, lo que buscamos es que ustedes como estudiantes sean capaces de conceptualizar al contrato como una figura jurídica, como una institución jurídica. Eso en principio. Y luego, pues que ustedes puedan establecer cuál es la función del contrato. Y ello a la luz, ambas cuestiones, a la luz de lo que señala el Código Civil peruano y la doctrina extranjera. Pero para empezar, y antes de definir efectivamente lo que es el contrato, conviene que nosotros podamos buscar históricamente cuál es la etimología del contrato, de la palabra contrato. Y es que la palabra contrato proviene de dos voces latinas. La primera es cum y la segunda es trao, que significa venir en uno, ligarse. Precisamente por esas dos palabras es que el contrato se podría definir como la relación constituida a base de un acuerdo o convención. Pero aquí hay que aclarar. ¿Y qué relación que se constituye es la que nace a raíz del contrato? ¿Qué tipo de relación? Y segundo, si es que ese contrato puede asimilarse a palabras como acuerdo, convención, pacto. Eso por un lado. Y ya veremos que en la medida que nosotros avancemos en esta sesión, nos iremos encontrando con algunos cuestionamientos que hace la doctrina extranjera y que vienen a formar parte de interrogantes también en el sistema jurídico nacional. Ahora, no obstante, esa primera definición que nosotros hemos dado y que proviene de los romanos, cabe destacar que los romanos en principio tenían un sistema muy solemne. Y es que para los actos importantes no bastaba la palabra, no bastaba el documento, sino que además tenía que hacerse a través de un rito. Y entonces, claro, digamos, no bastaba la voluntad de las partes, sino que a esa voluntad se tenía que sumar un rito para que el contrato nazca como tal, para que sea válido. Por consiguiente, si ese rito faltaba o se hacía de forma indebida, entonces no nacía el contrato. Ahora, también hay que tener en cuenta que en Roma no era unívoco usar la palabra contrato y convención, ya que la palabra convención simplemente era un acuerdo entre amigos y tal, pero que no generaba un vínculo jurídico. Por consiguiente, el contrato sí generaba un vínculo jurídico. Cabe resaltar que
estas disquisiciones que ya tenían en Roma también las tenemos de alguna forma ahora. ¿Y esto por qué lo señalo? Porque, por ejemplo, nosotros tenemos una institución jurídica que se denomina contrato de compraventa. Y sabemos, de alguna forma, lo que ello acarrea. ¿Cuál es la consecuencia jurídica del contrato de compraventa? Que no es sino la transferencia de la propiedad de una cosa, de una persona, hacia otra. Pero curiosamente, ese contrato de compraventa puede tener pactos. Y uno de esos pactos, entre otros muchos que pueden haber, es el pacto de retroventa. Entonces, digamos, esta diferenciación, que obviamente no tiene nada que ver con la diferenciación que tenían los romanos, todavía ha persistido de alguna forma en nuestros días. Y esto para que lo tengan muy en cuenta. Ahora, ya que hemos hablado de la etimología de la palabra contrato, conviene ahora sí establecer el concepto del contrato. Y el contrato, según el artículo 1351 del Código Civil, es el acuerdo de dos o más partes para crear, regular, modificar o extinguir una relación jurídica patrimonial. Nótese, un acuerdo. Pregunta, ¿qué acuerdo? ¿O qué debe entenderse por acuerdo? Nuestro Código Civil nos indica a qué se refiere la palabra acuerdo. Pues no. Nos dice, por otro lado, que son dos o más partes. Es decir, que tiene que haber dos partes, al menos. La palabra parte no quiere decir que haya solo dos personas, sino que pueden haber dos posiciones y cada posición puede contener a su vez muchas personas. Imaginemos algo. Imaginemos, por ejemplo, que todos nosotros somos propietarios de una embarcación pesquera. Somos propietarios. Y queremos venderla. Todos nosotros somos vendedores. ¿Correcto? Somos los vendedores. Y por otro lado, existe un conjunto de personas que quieren comprar la embarcación pesquera. Entonces, cada parte puede tener un conjunto de personas. Nótese esa cuestión. Y la otra cuestión es que el contrato, o por el contrato, se crea, se regula, se modifica o se extingue relaciones jurídicas de corte patrimonial. Die Picasso, en ese sentido, nos dice que el contrato tiene dos notas características. Por un lado, hay siempre un consentimiento común de dos o más personas. El contrato existe desde que varias personas consienten. Y por otro lado, el contrato tiene como consecuencia la creación de una obligación que tiene fuerza de ley entre las partes. Y sobre este segundo punto, no olviden el aforismo jurídico del pacta sunt servanda. Los contratos nacen para ser cumplidos. Ahora, como ya nosotros hemos señalado, el Código Civil en ninguna de sus líneas, en ningún lado, nos ha definido lo que es el acuerdo. Y entonces podríamos decir, ¿es un acuerdo de voluntades? ¿O es un acuerdo de declaraciones? ¿A qué se refiere con eso? De allí que hayan nacido distintas teorías para, digamos, dar mayor relevancia, ya sea a la voluntad o ya sea a la declaración. Tenemos la teoría francesa de la voluntad, la teoría alemana de la declaración, pero no son las únicas, sino también están las teorías de la responsabilidad y las teorías de la confianza. Ahora, no obstante, todas las
teorías que nosotros hemos señalado, cabe distinguir que existe un camino por el cual las partes finalmente llegan a manifestar su voluntad, ¿correcto? Eso quiere decir que efectivamente todo nuestro sistema jurídico gira en torno a esa definición que se hace del acto jurídico en el artículo 140. No olvidemos que el contrato es un acto jurídico. Y el 140 del Código Civil nos dice que el acto jurídico es una manifestación de voluntad. Ajá. Destinada y todo lo que sigue a continuación. Por lo tanto, cuando la declaración, esa manifestación de voluntad y la intención querida por las partes coincide, entonces no hay ningún problema. Tenemos un contrato plenamente válido y plenamente eficaz. El problema viene cuando la declaración no coincide con la voluntad y entonces nosotros estamos ante la figura de la invalidez del contrato. Ahora, pero para ser aún más específicos, dado que el 1351 está, digamos, recogido de una forma muy lógica, Diez Picasso nos establece al menos 3 excepciones de la palabra contrato, desde un sentido amplio, muy amplio, a un sentido restringido y aún más a un sentido más restringido aún. Y Díaz Picasso nos dice que en ese sentido amplio la palabra contrato se aplica a todas las ramas del derecho, al derecho internacional público, y por lo tanto nosotros hablamos de que el contrato es igual a un tratado. También podemos decir que en el área del derecho laboral existen los convenios colectivos de trabajo y el convenio colectivo es un contrato, podría decirse así. Sí, eso es un sentido amplio. O lo que Díaz Picasso llama un supraconcepto. En un sentido restringido, o menos amplio si ustedes quieren, nos enfocamos ahora ya no a todo el derecho, sino al derecho privado. Y Díaz Picasso dice, en el ámbito del derecho privado, el concepto se asimila a todos los negocios jurídicos bilaterales. Ojo con el término, todos los negocios jurídicos bilaterales. Y pone un ejemplo que me parece de meridiana importancia. Y dice, el matrimonio. El matrimonio es un negocio jurídico bilateral. Están los contrayentes, el novio y la novia, el esposo y la esposa. Y de allí van a nacer relaciones jurídicas. Y bajo este sentido menos amplio, podríamos decir que el matrimonio es un contrato. Bueno, sobre el particular nosotros hemos propuesto una actividad que es un foro de discusión que ya más adelante les señalaré, digamos, cuál es la dinámica que se va a seguir con ese foro. Ahora, en un sentido muy restringido, Díaz Picasso nos dice que el contrato o la palabra contrato engloba única y exclusivamente aquellos negocios jurídicos que inciden sobre relaciones jurídicas patrimoniales. Y esto es un tema que coincide con lo que nosotros hemos señalado en el artículo 1351 del Código Civil. No olvidemos que el 1351 dice que el contrato es un acuerdo de voluntades de dos o más partes, un acuerdo de dos o más partes para crear, regular, modificar o extinguir relaciones jurídicas patrimoniales. Entonces, la doctrina en este punto coincide con lo que está regulado en el Código Civil. Por lo tanto, Díaz Picasso dice que el contrato es un negocio jurídico patrimonial de carácter bilateral, cuyo efecto consiste en constituir, añade, transmitir, modificar
o extinguir una relación jurídica patrimonial. Sobre esto que se puede hacer con el contrato, esto es, de constituir, transmitir, modificar o extinguir, es preciso señalar lo que dice el artículo 1402 del Código Civil, vigente. El 1402 dice que el objeto del contrato consiste en crear, regular, modificar o extinguir obligaciones. Pero el anteproyecto de modificación del artículo 1402 señala que el contrato tiene como efecto crear, regular, modificar, determinar o extinguir situaciones o relaciones jurídicas de corte patrimonial. Y conviene analizarlo así porque en caso se produzca una modificación legislativa, ustedes podrán tener ya ubicada la modificación. Ahora, sobre este punto de si el matrimonio es o no un contrato, como les he señalado, se ha habilitado un foro de discusión en el cual ustedes deberán investigar y señalar cuáles son los argumentos por los cuales algunos autores consideran que efectivamente el matrimonio es un contrato. Pero además tendrán que señalar las teorías que niegan que el matrimonio sea un contrato, o los argumentos que niegan que el matrimonio sea un contrato. Con lo cual, allí tienen una actividad que vence el día de hoy y que vence al finalizar nuestra sesión de clase. Un punto y seguido, conviene que nosotros analicemos cuál es la función del contrato. Bueno, nosotros podemos estudiar este tema desde diferentes ópticas. Por ejemplo, el contrato puede tener una función económica, pero también el contrato puede tener una función jurídica. Y allí nosotros seguiremos a Castán, que nos dice que la función del contrato desde el punto de vista jurídico tiene o nos plantea tres situaciones. Primera, aquella que dice el 1351, crea, regula, modifica o extingue relaciones jurídicas de corte patrimonial. Segundo, que a través de los contratos se pueden transmitir el patrimonio, derechos y bienes. Y tercero, que a través de los contratos nosotros podemos obligarnos a suscribir un contrato futuro. Lo que nosotros o lo que el Código Civil y la doctrina han llamado los contratos preparatorios, o más comúnmente denominados precontratos. Entonces, con lo cual, vemos que el contrato es importante. Y como diría Fernando de Traseñís Granda, este doctrinario peruano nos dice una frase que está en su libro de obligaciones, curiosamente. Nos dice, el que sabe obligaciones, sabe contratos. Y el que sabe contratos, sabe obligaciones. Con lo cual, yo les animo mucho, estimados estudiantes, a que puedan profundizar en los tópicos que nosotros vamos a ir desarrollando virtualmente. ¿Y esto por qué? Porque, como diría otro profesor insigne peruano, lo que mueve al mundo es el contrato. Esto es, nada, absolutamente nada de lo que ustedes pueden hacer o realizar en su vida diaria está ajena a los contratos. Y aquí conviene que yo les diga de una manera clara. Si, por ejemplo, nosotros nos levantamos muy temprano, pues lo primero que hacemos es prender la luz, si es que es muy temprano, y para recibir el servicio de luz, pues nosotros hemos debido, o sus padres han debido,
celebrar un contrato de suministro eléctrico, de energía eléctrica. Ahí hay un contrato. Pero dado que son jóvenes, mm, lo primero que hacen al despertar es revisar el celular. Y ahí ustedes o sus padres han tenido que suscribir también un contrato de servicio telefónico, más internet. Incluso utilizando su celular, ustedes al instalar aplicaciones han tenido que celebrar contratos. Y han tenido que celebrar el contrato para instalar WhatsApp o Facebook o Instagram. Con lo cual, todo lo que se mueve en el mundo se realiza a través de los contratos. Y si seguimos avanzando en su día a día, nosotros podemos, pues no sé, ver que lo primero que uno hace, se me ocurre, es comprar el pan, que es un contrato. O al movilizarnos también celebramos contratos. El contrato de transporte público, por ejemplo. Y el hecho de que yo, por ejemplo, esté dándoles esta clase virtual, pues supone también que ustedes han celebrado un contrato para que yo pueda brindarles este servicio. De hecho, yo también he celebrado el contrato para obligarme a ello. Entonces, damas y caballeros, conviene que ustedes se conciencien de la importancia que tiene este curso. Entonces, siendo ello así, yo les agradezco su atención y quedo a su disposición en el chat y para recibir las consultas que ustedes tengan acerca del foro. Ustedes tienen el foro por realizar, así que será hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias.